El periodista deportivo Eduardo Andino, despedido y amenazado por hacer una investigación que involucra a las apuestas deportivas. Todo esto en el chismecito Ingobernables, amigos y amigas, así que no se lo pueden perder en este momento. Recuerden apoyar con el like, suscribirse, ser parte de las membresías y además poder aportar en el botón de gracias. Ahí lo tienen, que es como si fuera un super chat, y ahí pueden aportar en el botón de gracias y nos siguen ayudando aquí en Ingobernables. Pues les traigo también esta noticia, este chismecito, como ustedes quieran verlo, de nuestro querido amigo y colega Eduardo Andino, que también tuvo una participación en Ingobernables muy, pero muy interesante, muy importante, y que yo sé que a todos ustedes también les ha gustado. Y como son la familia Andino, pues aquí también somos familias y hay que hablar de este tema. Un tema que preocupa y además donde se ha visto la vida de Eduardo Andino, y no solo la vida personal, sino profesional de Eduardo Andino, comprometida por hacer una investigación, que ya vamos a hablar también de este tema, por hacer una investigación sobre apuestas deportivas, presiones, y que vinieron sobre todo de la principal casa de apuestas del país y auspiciante de la radio donde él también trabajaba. Así que ya lo saben, de eso se trata el chismecito hoy. Por favor, recuerden apoyar con el like, ahí está, y lleguemos a más de 1000 likes si es posible. Y vamos para allá. Hace unos días, nuestro colega Eduardo Andino publicaba este video. Amigos y amigas, hago este video para explicarles por qué salí de Radio Canela y Radio La Redonda. Esto después de recibir muchos mensajes preguntándome qué pasó, pero sobre todo para agradecerles. El tema se resume en 3 puntos. El primero, presión de un anunciante vinculado con las casas de pronósticos deportivos. El mismo que quitó toda la pauta de todas las radios de la corporación si no me sacaban del aire. ¿Por qué? Porque quien habla había empezado a investigar sobre posibles amaños de partidos, posibles vínculos con el crimen organizado, quiénes estarían detrás del asesinato de 3 jugadores de fútbol, posibles extorsiones y sobre todo algo que he hablado mucho. ¿Qué tan saludable y coherente para el deporte era que los principales organismos que rigen el fútbol nacional tengan como principal sponsor a una de estas empresas? El video es aún más largo, pero como hoy Eduardo Andino dio una entrevista en Teleamazonas, ahí vamos a sacar toda la información, amigos y amigas, porque esto es, además de problemático, es muy fuerte lo que sucede, porque evidentemente hay muchas mafias más allá de las del gobierno que operan en el país y que evidentemente no quieren que periodistas hagan investigaciones. Y sobre todo si tiene que ver con apuestas deportivas, amigos y amigos, que esto no es para nada bueno, no es una cuestión de que, porque la economía, porque el emprendimiento, sino que esto también trae muchísimos problemas para no solo quien está ahí en el tema de las apuestas, sino también para la economía del Estado y un montón de situaciones más que ya vamos a hablar de esto. Pero resulta que Eduardo Andino habló hoy en Teleamazonas con Milton Pérez y ahí explicó a detalle lo sucedido. Y entonces vamos a reaccionar con ustedes mientras estamos viendo este fragmento de entrevista de Eduardo Andino en Teleamazonas. Recuerden los likes, suscribirse, ser parte de las membresías y aportar en el botón de gracias, amigos y amigas. Y vamos para allá. A Eduardo Andino, periodista deportivo. Gracias, Eduardo, por acompañarnos en este momento en el desempleo. Hola, querido Milton. Sí, efectivamente, en este momento en el desempleo, producto de haber hecho algunas investigaciones. A ver, vamos a hablar de este tema. ¿Tiene que ver tu salida de Radio Canela con la investigación que tú llevas adelante por el tema de las apuestas deportivas? Evidentemente, mi querido Milton, eso es lo que sucedió una vez que se da el asesinato de Jonathan González, de 2 jugadores de la segunda categoría, y también se da el asesinato de otro jugador en la provincia de Manabí. Yo empecé a investigar este tema. De forma muy sucinta, lo que sucedió es que a lo largo de mis investigaciones durante toda una semana, yo supuestamente contaba con la libertad de expresión que me garantizaban en el medio de comunicación. No obstante, esta libertad de expresión duró apenas 8 días, porque llegó uno de los principales anunciantes de las emisoras y amenazó con quitar toda la publicidad mientras Eduardo Andino esté haciendo periodismo. Y ese anunciante era una casa de apuestas. Es una casa de apuestas, quizás la más reconocida a nivel nacional. ¿Y cuál era el argumento de ellos? Que las investigaciones que estaba haciendo Eduardo Andino, a pesar de que ni siquiera nunca les mencioné directamente, porque yo me estaba dedicando a hacer periodismo, a investigar y a informar, les estaba afectando la imagen. Esto es importante en este caso porque Eduardo Andino menciona
que contaba con la libertad de expresión. Digamos que en Radio Canela, no hubo ningún tipo de censura. Él estaba haciendo las investigaciones luego, no solo del asesinato de Jonathan González, sino de otro deportista, otro futbolista, pero que después vino este anunciante, que tampoco nosotros lo vamos a mencionar, porque si esto es una mafia, evidentemente están pendientes de toda la situación, y mucho más luego de que Eduardo Andino fue a Teleamazonas, ¿no? Entonces, pero ustedes ya se imaginan de qué empresa también estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, llega y ahí es donde dice, amenazamos con quitar todo el auspicio y todo lo demás, si es que Eduardo Andino continúa en la gestión. Y esto, amigos y amigas, para el periodismo es un campo de batalla y es lo peor que le puede pasar, no solo a una empresa, a una radio, sino también a un periodista. Que los auspiciantes condicionen, miren cómo ha pasado todos los medios, que los auspiciantes condicionen, pero sobre todo que exijan la cabeza o el trabajo o el puesto de un periodista solo porque éste está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? Me mandaron a la refrigeradora, como se dice coloquialmente, un mes. Estuve durante todo un mes con vacaciones obligadas y después cuando regresé una semana, porque supuestamente el tema se había solventado y regresé bajo protesta, se quisieron vulnerar mis derechos porque ni siquiera me quisieron pagar el sueldo durante todo ese mes que yo estuve fuera de la radio. Qué pena, lamentable situación. ¿Por qué el tema de las apuestas deportivas toca tantos intereses y se vuelve tan delicado? Hablemos del tema de los asesinatos de los futbolistas. Michael Valencia el 10 de septiembre de 2025, Leandro Yepes el 10 de septiembre de 2025, Jonathan González el 19 de septiembre, Arnaldo Nazareno, Miguel Nazareno. No están comprobados que estos crímenes tengan que ver con eso, pero hay dudas. A ver, mi querido Milton, yo he traído acá algunos datos porque justamente me gusta argumentar. Y quiero partir de que las casas de pronósticos deportivos y sobre todo las que son ilegales pueden ser un incentivo en este caso para perpetrar delitos. Y no lo digo yo, y voy a citar algunos datos. La Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas resalta claramente que se mueven anualmente 1.7 billones en apuestas ilícitas a nivel mundial, de las cuales 140.000 millones por año se blanquean. ¿A través de qué? De las apuestas deportivas. Si a eso le sumamos que hubo ya un informe del Observatorio del Crimen Organizado, hecho en nuestro país, que dice claramente que las apuestas deportivas son percibidas como una actividad proclive al lavado de activos. ¿Por qué? Porque según estos organismos resultan un mercado atractivo para las bandas narcodelincuenciales para, entre otras, manipular competiciones y poder blanquear el dinero. Pero no solo eso, Milton. La propia FIFA ya trata de precautelar justamente el deporte. Y es una cuestión únicamente de revisar lo que dice el reglamento sobre la organización del arbitraje en las federaciones miembros de la FIFA. Artículo 15. ¿Qué hace la FIFA? Expedido en junio pasado. La FIFA dice claramente que se prohíbe todo tipo de publicidad en camisetas de los árbitros, en uniformes de los árbitros, en las salas del VAR y además en las salas en donde están conjuntamente el resto de los árbitros. ¿Por qué? Porque buscan precautelar la integridad del deporte. Y si a esto se suma algo que dice textual la FIFA, aunque es una fuente de financiación para el fútbol, también representa un riesgo por su integridad o para su integridad. Esto es como que tiene tres partes. La primera parte es la ilegalidad de cómo se concibe este negocio, la infiltración de lavado. La segunda parte que desemboca en el amaño de partidos, que hemos sido testigos de muchas denuncias en el país en categorías del fútbol ecuatoriano, profesional. Y tercero, las enfermedades. Por supuesto, porque podríamos tocar también el tema de la ludopatía. Son 90. Es muy importante y me gusta mucho el hecho de que Eduardo Andino, y además que son muy capaces los andinos, haya podido ir a Teleamazonas a hablar de todas las consecuencias también que tienen que ver con este tipo de situación, ¿no? Que no son un juego, los juegos deberían ser algo realmente inofensivo, sino que realmente son parte de todos estos problemas que ha mencionado Eduardo, que no solo van desde la ludopatía, sino que efectivamente que generan una adicción totalmente de manera acelerada, porque las plataformas están diseñadas, señores, con algoritmos que fomentan la repetición, es decir, notificaciones, los bonos, los casi aciertos y las recompensas inmediatas. Entonces, ahora apuesta o ahora ingresa esto porque te vamos a dar tal cosa, te vamos a dar una recompensa. Y esto altera realmente los circuitos. Y bueno, esto
a ver, y es algo mencionado, sucede en la vida, ¿no? De dopamina y se vuelve difícil detenerse, ¿no? Por eso es que se genera adicción de manera totalmente acelerada. Crea también una especie de ilusión de control. La persona siente que sabe de deportes y por eso puede ganar, cuando en realidad las probabilidades siempre están a favor de la casa. Cuando uno va a Las Vegas o cuando uno va a un casino, por eso es que también se prohibían los casinos y todos estos gobiernos pretenden que los casinos regresen por algo que mencionaba también Eduardo Andino, que es que simplemente se blanquee el dinero, el lavado de dinero también, y que algunos se beneficien y otros se destruyan por completo. Pero lo que les mencionaba en ese sentido es que crea la ilusión de control y, señores, las probabilidades siempre están a favor de la casa. Rara vez ves unos casos como que, ay, ganaste todo y perfecto y la casa perdió. Rara vez. El jugador subestima el riesgo, señores, y sobreestima su habilidad. Entonces, no, pues yo soy lo máximo y siempre está perdiendo y al final, con toda esta necesidad de volver y volver y volver y una adicción de manera acelerada, no te das cuenta que la casa nunca pierde. Las pérdidas económicas también impresionantes, porque las apuestas pequeñas se vuelven más grandes. Entonces, ay, ya gané. Y ya gané este poquito, y vamos para lo más, y vamos para más, y para más. Y lo otro es también cómo impacta negativamente la salud mental de todas las personas que juegan. Y además un problema que se hace digamos, de Estado, un problema de país, porque afecta tanto en la salud mental que genera la ansiedad, la culpa, qué sé yo, el insomnio y todo lo demás. Y esto es parte también de cómo se debe solventar un Estado este tema de adicciones. Amigos, y es comparable, según hay estudios que dicen que las adicciones a las apuestas tienen efectos comparables a las adicciones de sustancias. Entonces, creo que también es necesario. Y por eso Eduardo Andino lo menciona poco a poco de por qué es perjudicial. Y de ahí podemos hablar de por qué es perjudicial para la familia, para el entorno cercano, los conflictos que genera, cómo te quito el dinero para seguir apostando, cómo no le doy dinero a los hijos porque quiero apostar, la ruptura de relaciones, en fin. Pero hay un punto importante que ya les voy a tocar. Vamos a ver, seguimos viendo lo de la entrevista y hay un punto necesario que hay que hablar. ¿Qué es esto cuando mencionaba lo del blanqueo, lo del lavado y de cómo también unos se sienten más beneficiados y al final es una mafia? Disculpe, pero hay que decirlo, porque hay un desvío de recursos, hay un aumento de desigualdad, hay riesgos de lavado de dinero y hay un incremento de problemas de salud pública, como venía diciendo, y es perjudicial para todos y sobre todo para el deporte. Y aquí lo menciona Eduardo Andino. 36 millones de familias a nivel nacional, según datos de la ONU, que desgraciadamente sufrirían problemas por ludopatía. Tanto así que hay legislación en Argentina recientemente, se expidió una ley en el 2024 que busca, entre otras, combatir la ludopatía. Pero si a eso le sumamos, Milton, es importantísimo, yo estoy acá haciendo estas investigaciones porque he podido conversar con varios jugadores, con entrenadores de fútbol, que me reservo por su seguridad la fuente, quienes me han manifestado que no pueden jugar libremente al fútbol. ¿Por qué no pueden jugar libremente al fútbol? Un técnico de la primera división del fútbol ecuatoriano a mí me dijo, me siento atado de pies y manos, Eduardo. ¿Por qué? Porque mis jugadores continuamente o están siendo extorsionados o antes de los partidos nosotros descubrimos que están amañando partidos. Y entonces, ¿cómo puede darse una competencia totalmente limpia? Y ahí va la propuesta, Milton. Es necesario que se reforme el COIP, es necesario que se tipifique el amaño de partidos, es necesario que se trabaje de manera conjunta entre Asamblea Nacional, UAFE, Policía Nacional, Fiscalía, Viceministerio del Deporte, Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro. ¿No se está haciendo nada de eso, Eduardo? A ver, están haciendo algunos esfuerzos. Recientemente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo una reunión con la Conmebol, tuvo una reunión con representantes de la Asamblea, tuvo una reunión con miembros de la Interpol, encabezados por el presidente Francisco Egas. Desgraciadamente, en estos espacios, por la disputa política que existe y que es visible entre el presidente de Liga Pro y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se lo hace por caminos separados. Pero es urgente que esto se pueda hacer de forma unificada porque el deporte está en riesgo. ¿Cómo funciona el negocio acá? Hay un catastro que se creó en 2024, se reportaron 65 contribuyentes, 19 eran empresas, 46 personas naturales. Es un catastro que además obligaba luego a una licencia para la operación de pronósticos deportivos, que las empresas debían pagar 655 salarios básicos, $300,000. No hay registro.
Mire, Milton, ese es uno de los grandes problemas y por los cuales yo abogo para que exista una regulación y para que se legisle en nuestro país. Que se deben tomar ejemplos de lo que sucede en otros países. Aquí cercano, en Colombia, tenemos la empresa Coljuegos. ¿Sabe qué es lo que hace la empresa Coljuegos? La empresa Coljuegos es la encargada, entre otras, de regular justamente las casas de pronósticos deportivos. Y parte de esa regulación, ¿qué es lo que nos dice? Que los excedentes y las ganancias que tengan las casas de pronósticos deportivos, entre otras, el 15% se reinvierta en políticas públicas en materia de salud. Así sucede también en otros países y le voy a mencionar de forma muy puntual. En España, el Real Decreto 958 del 2020, veto total para publicidad de casas de apuestas en equipos. En España también, ¿qué es lo que sucede? Existe la ley del juego. La ley del juego en donde hace referencia a lo que usted acaba de manifestar. Se crea un registro de proveedores de juego. Operadores sin licencia habilitante podrán enfrentar multas de 100.000 a 1.000.000 de euros, además de suspensión de actividad de hasta 6 meses. Es decir, hay legislación a nivel internacional, la cual podríamos emular tranquilamente, y si es que en este caso se quisiera legalizar las casas de apuestas, se deberían facilitar todos los caminos, más no poner obstrucciones para quienes tratamos de hacer periodismo investigativo. Esta parte también es importante porque menciona que, claro, en Ecuador es a la mansalva. O sea, el Ecuador es, vamos a poner casas deportivas, de apuestas deportivas, y no hay ninguna legislación y sobre todo no hay ninguna retribución en ese caso. Por eso es que la investigación va por ahí, por eso, señores, no es porque Eduardo Andino se levantó un día y dijo, hoy voy a joder, no es eso, es porque realmente va por ahí y es lo que mencionaba, el tercer punto importante de por qué es perjudicial también, y lo mencionaba Eduardo Andino, para la sociedad y el sistema en general, estas casas de apuestas deportivas y demás sin ningún tipo de regulación ni contribución. El desvío de recursos productivos, el dinero que podría invertirse en consumo real, en ahorro o inversión, se drena hacia estas plataformas extranjeras porque impacta negativamente también en la economía nacional, porque reduce la circulación interna del dinero. Y eso es lo que también menciona Eduardo. El aumento de la desigualdad. Estas plataformas de apuestas funcionan como mecanismos de extracción. Miles pierden pequeñas cantidades y unas pocas empresas concentran enormes ganancias. Entonces, si usted no me dice que ahí hay desigualdad, bueno, entonces estamos equivocados todos. El lavado de dinero, amigos. Las apuestas digitales son un canal común, pero común y predilecto para limpiar, para blanquear, limpiar el dinero ilícito. Y esto, amigos y amigos, yo sé que el gobierno de Daniel Noboa, yo sé que los gobiernos neoliberales no lo quieren ver porque a ellos les encanta que se lave. Debilita la institucionalidad porque atrae a todas las mafias y distorsiona los sectores económicos. Y al atraer las mafias, ahí está, mafias que pueden levantar el teléfono y decir, este periodista no quiero que trabaje ahí porque te voy a quitar todo el presupuesto, te voy a quitar toda la pauta, y así van amenazando la vida y la profesión de todas las personas. No, por decirlo menos, los problemas de salud pública que ya estábamos hablando también. Porque el Estado también termina pagando por un problema que empresas privadas crean y se benefician de él. Las adicciones generan costos para el sistema sanitario. Y sabemos que el gobierno le importa un comino dar presupuesto al sistema sanitario, al sistema de salud, atención psicológica, psiquiátrica y tratamientos de rehabilitación. Entonces esto genera muchísimo más problemas para el Estado en términos de salud pública. Pero hay una cosa que me decía Tupac hace un ratito, lo que perjudica al deporte. Yo no entendía esto porque yo no estoy metido. Ustedes saben que a mí en muchas ocasiones me escribían por Instagram personas que me decían que trabajaban en estas empresas y que querían que subiera una historia o dos recomendando que hicieran apuestas. Yo tengo ahí los mensajes de esta casa, ¿no? Sobre todo de esta, que es la más famosilla. Y a mí siempre, yo siempre dije, ¿se podía ganar dinero? Y yo siempre dije no. Porque a mí esto de las apuestas, si yo... Señoras y señores, he hecho campaña para que no vuelvan los casinos y me parece que una de las decisiones mejor tomadas en el gobierno de Rafael Correa fue eliminar los casinos. Imagínense cómo iba a estar haciendo eso, pero era así constante, ¿no? El hecho de promocionar. Pero yo por mi lado personal digo, no, las apuestas no. Pero Tupac me hizo caer en cuenta de algo y que también lo dice Eduardo Andino, que esto perjudica al deporte porque... Las apuestas aumentan la manipulación de partidos, la compra de árbitros y amaños, ¿no? Entonces se deteriora evidentemente la creatividad de las competencias deportivas y se daña la cultura deportiva. Me decía, qué sé yo, a ver si lo explico bien, porque lo escuché, pero no sé si lo estoy explicando bien. Pero qué sé yo, si las apuestas van a que va a perder Barcelona contra Emelec, entonces pierde Barcelona y todo el mundo que sí que pierde Barcelona,
cómo también el llegarle al equipo y decir, oye, tienes que perder porque esto significa que la casa gana y que algunos también pueden ganar. Entonces van para manipular los partidos, van para comprar árbitros, van para amañar los partidos y evidentemente ahí se perjudica toda la cultura deportiva, toda la cultura del fútbol que debería ser lo más transparente posible. Y ahí es donde están también quienes dirigen los partidos, quienes dirigen los equipos, quienes también se benefician de toda esta situación. Porque no me digan que dinero no les llega, porque también esto es una cultura de dinero fácil. La promoción constante de las apuestas crea la idea de que el éxito económico, mira, depende del azar. Entonces, no, mira, ya gané ahora, mañana también, entonces ya tengo éxito, ¿no? Y esto es dinero fácil, dinero totalmente fácil. Entonces, esa parte de lo de cómo se perjudica al deporte es una de las cuestiones que a mí me pareció. Y digo, claro, uno ingenuamente dice, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Y sobre todo al final, ¿a quiénes les está llegando estas casas, no? A los jóvenes y a los menores también. Porque yo no sé si ustedes están metidos en esto, pero se verifica la edad real de los menores y de las personas que acceden. Porque los adolescentes son especialmente vulnerables a la adicción por su sistema de recompensa, ¿no? Entonces, nada, por ahí va la cosa, que uno cae en cuenta, y por eso me parece que la investigación de Eduardo Andino es por demás realmente importante. Se pide una licencia para los operadores de pronósticos deportivos hace un año y no hay ninguno. No hay ninguno porque desgraciadamente Pero siguen funcionando. Ahí vemos la inacción de las autoridades. Hace poco Es Cuestión Diario Primicias hizo una denuncia de la Junta de Beneficencia. Exactamente. La Junta de Beneficencia hizo una denuncia en contra de una de las principales casas de apuestas de pronósticos deportivos y está publicado en Diario Primicias. Yo le invito a que la gente pueda revisar esto, pero sobre todo a que las autoridades sean conscientes y tomen cartas en el asunto de manera urgente, Milton. Así es, la Junta de Beneficencia habla de una presunta ilegalidad que estaría cometiendo Ecuabet, operar con una licencia extranjera para ofrecer servicios de pronósticos deportivos, una firma que expone en su sitio web. De nuevo, espera un momentito, vamos a escuchar de nuevo, escuchen esto. Hace poco Es Cuestión Diario Primicias hizo una denuncia de la Junta de Beneficencia. Exactamente. La Junta de Beneficencia hizo una denuncia en contra de una de las principales casas de apuestas de pronósticos deportivos y está publicado en Diario Primicias. Yo le invito a que la gente pueda revisar esto, pero sobre todo a que las autoridades sean conscientes y tomen cartas en el asunto de manera urgente, Milton. Así es, la Junta de Beneficencia habla de una presunta ilegalidad que estaría cometiendo Ecuabet, operar con una licencia extranjera para ofrecer servicios de pronósticos deportivos, una firma que expone en su sitio web, está domiciliada y autorizada en una isla frente a Tanzania en África. Esto es impresionante, la denuncia que hace la Junta de Beneficencia. A ver, y ahí están los nombres, y ahí está todo, ahí están los nombres que lo dice Milton y lo dice Primicias. Con una licencia extranjera, una empresa que está operando también en Ecuador, pero que tiene sede en no sé dónde, en Tanzania. Y lo denuncia la Junta de Beneficencia. Amigos, o sea, si esto no es una mafia, no sé qué es, pues. Y yo lo único que espero es que la justicia pueda tomar cartas en el asunto. Pero sí quiero dejar algo muy en claro, Milton, porque quizás mi censura se debió a que la empresa que usted acaba de manifestar u otra empresa pueda pensar que esto se trata de algo dirigido. No, Eduardo Andino está aquí como periodista porque trata de develar justamente todos estos problemas que usted acaba de reseñar. Esto no se trata dirigido en contra de una empresa o de una institución que esté rigiendo el fútbol ecuatoriano. Esto se trata de poner un marco legal claro que proteja la integridad del fútbol tal como lo dice la FIFA. Publica Primicias y sigue con la denuncia de la Junta de Beneficencia, que dice que 42 personas físicas y jurídicas se relacionan con Ecuabet en un entramado que incluye a 3 fundaciones, Prosperar, Salud y Culturarte, así como 7 sociedades y más de 32 personas relacionadas entre accionistas y representantes, todas con los mismos abogados. Dice, tras revisar la información del Código de Clasificación Industrial, la Junta sostiene que se evidencia un inusual incremento de ingresos de la Fundación Prosperar Salud, que pasó de 34 millones en 2022 a 95 millones en 2024. Vamos, gente. O sea, esto lo publica Primicias, una investigación de Primicias, y ahí se ven en las cifras y todo. O sea, el incremento, el mismo abogado, 3 fundaciones. O sea, vamos a ver
Que por eso hay que investigar, por eso hay que de dónde está el dinero, cómo llega el dinero, cómo es, a través de fundaciones, el tema de impuestos, el tema de dónde está localizado también la empresa. Y sí, pues, claro que sí, no es que ay, vas a perjudicar el deporte, que no sé qué, no es eso, pero hay gente que está en contra de esta investigación que estaba haciendo Eduardo Andino y cualquier periodista. Está en contra, ya le voy a colocar al final, ya casi se está terminando la entrevista. Esto es bastante grave, Milton, y esto debería dar una respuesta a la justicia de forma célere. La justicia debería tomar cartas en el asunto, pero insisto, es urgente que acá todos los organismos puedan unificarse para tratar de investigar y proteger, sobre todo al ser humano, porque para quien habla, lo principal no es el dinero. Habrá otros que sí, precautelan el tema del dinero, precautelan el negocio y por eso salen muchas veces en redes sociales a cuestionar a quienes estamos justamente haciendo este tipo de investigaciones e incluso sale el presidente de la Liga Pro a justificar la censura de quien habla. Eso me parece inaudito. Eso era lo que yo quería mostrarles, eso es lo que yo quería mostrarles. Y voy a hacer una pausa en ya me queda poquito de la entrevista, pero yo sí quería mostrarles esto que él menciona del presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Loor. Porque él dice, Eduardo Andino menciona, que efectivamente el presidente de Liga Pro ha salido como a aplaudir el hecho de que Eduardo Andino se lo censure. Y efectivamente yo me metí en todo el chismecito. Yo les traigo el resumen del chisme, ¿no? Entonces voy a quitarlo un momentito y voy a compartir pantalla en este momento para que ustedes vean el tweet al que se refiere Eduardo Andino. Voy a ver aquí, voy a acercar. Mientras tanto, ustedes pongan like en este chismecito y recuerden que nos pueden aportar en el superchat. En el superchat, que es como el botón de gracias. Es este que está aquí. El botón de gracias, allá abajito, nos pueden aportar. Y también en la cuenta del Banco de Pichincha, que en un ratito se los pongo por ahí. Pero este es el tweet. Esta respuesta de Miguel Ángel Loor llega después de que Eduardo Andino publica su video de que lo despidieron, o sea, no trabaja más en Radio Canela. Y esto es lo que dice ese señor. He venido leyéndolo por semanas. Dice, he venido leyéndolo por semanas a Eduardo Andino. Miren que aquí abajo está. Este es el video y él le responde. Me ha entrevistado un par de veces y hemos cruzado tweets algunas más. Y después de observarlo con atención, mi conclusión es simple. Usted tiene un problema hacia la ludopatía, lo cual respeto profundamente, pero en su afán de generar atención sobre este tema, mezcla cosas que no son verdad. Le dice este señor, que miren quién es el presidente de Liga Equabet. Liga Equabet, aquí está. Entonces, como que le dice que usted tiene un problema hacia la ludopatía, etcétera. Usted generaliza y confunde. No por ludopatía se asesina personas, dice. No por ludopatía se amañan partidos. Eso sucede porque existen delincuentes y el delincuente no es ludópata, es delincuente. Esto básicamente es como cuando Estados Unidos te dice que las armas no asesinan sino las personas. Entonces por eso nunca regulan el hecho de que tú puedas ir a un Walmart prácticamente y comprarte un arma de fuego. Porque son las personas, no las armas. Cuando tú tienes que tener un debido control del uso, de la compra de armas, etc. Esto básicamente es el mismo discurso. O sea, él dice, por ludopatía no se asesina. No. Por pedir dinero y por no tener dinero y por tratar de tener dinero no se asesina. El que asesina es el asesino, es el delincuente. Para que ustedes vean cómo trata de prescindir de algún tipo de justificación. ¿Sabe usted que las casas de pronósticos deportivos legales son precisamente las que más pierden cuando hay amaños o apuestas ilegales? Dice él. Existen apuestas ilegales manejadas por mafias y existen pronósticos legales. Esa diferencia usted nunca la hace. ¿Por qué? Mi conclusión es que al tener un conflicto personal hacia ludopatía, no entiendo si lo que le está diciendo es que Eduardo Andino es ludópata o que le molesta la ludopatía, cosa que a cualquiera le tiene que molestar la ludopatía, no lo entiendo. Mezcla todo para fortalecer su argumento. Lo entiendo, pero no lo comparto. Usted está utilizando información incorrecta. En fin, todo este tweet que es por demás también un poco confuso. Cierro con respeto porque sé que es un periodista valioso y con voz, pero en este tema y sobre todo en la forma se ha equivocado. Como dice un destacado periodista ecuatoriano, esta es mi opinión, respeto la suya. Un destacado periodista ecuatoriano está hablando de Benedetti. Imagínense ustedes que es el destacado periodista ecuatoriano. Entonces,
En este tuit hay un cruce, Eduardo Andino después también le responde, pero largo y tendido con respecto a este tema, y le dice: presidente, una vez más veo que cuando se habla de las casas de pronósticos deportivos y la necesidad de establecer regulaciones o trabajar de manera articulada para precautelar el ser humano, usted sale a defenderlas mejor que relacionista público, le dice Eduardo Andino. Le voy a demostrar con evidencia que no se trata de hacer conclusiones, y ahí le dice de todo. No, presidente Loor, no mienta. Usted es abogado y sabe que si yo hubiera cometido algo al margen de la ley, la empresa o cualquier persona tendría derecho a demandarme. Ahí está, dice que está justificando su censura. La empresa, etcétera, es falso, a pesar de que para usted la violación a mi libertad de expresión sea merecida. La FIFA, y ahí adjunta todo lo que hemos estado hablando en la noticia, ¿no? Todo, absolutamente no. Así que les invito a leer también este tuit, ¿no? Porque es enorme, es largo y le dice de todo. Además que pone también todos estos mensajes y todos estos titulares que tienen que ver con, a nivel internacional, cómo el fútbol prohibirá patrocinios de casas de apuestas también, y la FIFA, que refuerza la prohibición de publicidad de apuestas y demás. Todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que lo menciono, porque yo me he comido todo este chismecito también, pero que es muy, muy, muy importante. Y aquí es donde Eduardo Andino hablaba de este tema, esta partecita aquí. Lo principal no es el dinero. Habrá otros que sí, precautelan el tema del dinero, precautelan el negocio, y por eso salen muchas veces en redes sociales a cuestionar a quienes estamos justamente haciendo este tipo de investigaciones, e incluso sale el presidente de la Liga Pro a justificar la censura de quien habla. Eso me parece inaudito y está publicado en las redes sociales. A ver, sale el presidente de la Liga Pro a justificar que a ti te hayan despedido de tu trabajo. Él salió a justificar mi censura. Tuvimos un par de cruces hace aproximadamente una semana. Eso es público. Y él salió básicamente porque dijo que si una empresa se siente afectada por los comentarios que uno pueda vertir, está con toda la legitimidad para emprender acciones, a lo cual yo le había manifestado. Él es abogado. ¿Usted cree, Milton, que si yo hubiera lanzado alguna injuria, alguna calumnia, o hubiera dicho algo fuera del marco de la legalidad, dicha empresa no hubiera presentado ya una demanda? Otro elemento que de lo que se investiga, de lo que publica Primicias: 19 empresas registradas en este catastro que se creó en el 2024, 9 son tipo SaaS, es decir, empresas que se constituyen online con pocos controles y con $1 de capital. Mire que el eje de esta entrevista y este diálogo, Milton, al cual yo le agradezco, se basa justamente en la necesidad de la regulación. Pero sumado a esto, Milton, yo le quiero decir algo. Ya la FIFA está dando advertencias de hacia dónde está yendo las decisiones que quiere tomar el máximo órgano del fútbol nacional, del fútbol internacional, de la mano de la Conmebol. Quieren proteger la integridad del deporte. Vea lo que pasa recientemente en Inglaterra. Por decisión unánime de todos los equipos de la Premier League, desde la temporada 2026-2027, ¿sabe qué van a hacer? Prohibieron publicidad de todas las casas de apuestas en sus uniformes. La Premier League en España se están tomando regulaciones mucho más fuertes, como por ejemplo la prohibición de que los famosos youtubers o líderes de opinión salgan justamente a hacer publicidad de este tipo de casas de apuestas, entre otras porque ellos están viendo como un problema de salud público la ludopatía, porque los públicos objetivos de aquellos que reciben justamente sus mensajes son jóvenes entre 16 y 25 años. Es decir, bueno, al final, para cerrar, Eduardo, hay algunas reglamentaciones que no se están cumpliendo como vemos, pero hay que hacerlas cumplir. Y lo otro, en la Asamblea hay un trámite que se está haciendo para un poco regular esto o ir, digamos, por la legalización de ese tema. Se debe legalizar, se debe legislar. Hace poco usted tuvo la oportunidad de conversar con uno de los asambleístas que está liderando justamente esto. Yo aspiro, por el bien del fútbol ecuatoriano, que el señor Miguel Ángel Or, conjuntamente con Francisco Egas y con todos los involucrados, insisto, la UAF, la Policía Nacional, el Viceministerio del Deporte, todos los involucrados se puedan sentar en una gran mesa de diálogo en donde se busquen soluciones, que se dejen de lado las disputas y que se pueda abrir el debate. Porque si es que esto no pasa, Milton, desgraciadamente, y espero equivocarme, vamos a seguir lamentando más muertes, más extorsiones, y el deporte, desgraciadamente, se va a ver manchado de sangre.
Gracias por haber venido. Gracias, Milton, a usted por el espacio. Ahí está la entrevista de Eduardo Andino, que, ojo, también nos quedan muchísimas dudas y sobre todo de la investigación que estaba haciendo Eduardo Andino con respecto a las muertes también en el fútbol ecuatoriano, porque si aquí hay una conexión, tiene que ver con todo lo que mencionaba Eduardo Andino, pero también lo que les he mencionado de cómo afectan las casas de apuesta y todo este sistema, ¿no? Si estamos hablando de que perjudica al deporte, porque estas apuestas aumentan la manipulación de partidos, la compra de árbitros y también la compra de jugadores. Y además, toda esta situación que te puede generar muchísima violencia en términos de calle, muchísima violencia. Claro, yo hablé con Eduardo Andino y él se está asesorando legalmente porque además de que lo despidieron, que se quedó completamente desempleado, si esto es una mafia, si él está respondiendo, los presidentes de no sé qué, si ya le están avalando el hecho de que lo despidan sin haber cometido ningún tipo de acto en contra ni del periodismo ni de nadie, sino que simplemente hacer una investigación, pues la vida también de Eduardo Andino puede correr en peligro, la vida profesional y todo lo demás. Y él sale a Teleamazonas a decirlo explícitamente de lo que está sucediendo en Ecuador. Por eso hay que estar atentos, amigos y amigos, hay que estar atentos porque esto de las casas de apuestas y todo lo demás es dinero y es un dinero, discúlpeme, pero eso no es un dinero limpio. A mí tampoco me parece que los casinos también lo sean, pero no es un dinero que realmente, ay, bueno, vamos a aportar y vamos a esto, sino que es un dinero que también se blanquea, que es un dinero que se lava, que es un dinero que está ahí y que no hay ningún tipo de responsabilidad. Lo último que menciona Eduardo Andino con respecto a que hay un asambleísta, Milton Pérez le mencionaba que en la asamblea un asambleísta estaba llevando eso, pues de hecho es Andrés Castillo, que hace unos días, hace unas semanas, habló en Teleamazonas de esta situación para que ustedes vean el facho que le digo yo, ¿no? La bala perdida. Pero van algunos futbolistas asesinados y en la Asamblea hay un proyecto de ley que regula las apuestas deportivas. Sí, y nosotros trabajaremos también con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de hecho lo estamos haciendo. Hay un problema grave en torno a las apuestas deportivas. Esto ya es una mafia y adicionalmente no solo en materia de seguridad, en materia tributaria también. Hay empresas que regulan las apuestas deportivas y que ni siquiera están acantonadas en el país, ni siquiera tributan aquí. Y eso trae como consecuencia problemas en lo tributario y problemas también en lo penal porque están matando gente por las apuestas deportivas. Entonces, eso hay que regular. Pero ahora mismo nosotros tenemos que empeñarnos en hacer lo que hay que hacer para mejorar la seguridad. Pero bueno, ¿este proyecto cómo está? Ese proyecto, bueno, hay un esbozo presentado por la asambleísta Inés Alarcón. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la presentación de un nuevo proyecto que no solamente maneje el tema de las apuestas deportivas, sino también el tema tributario, el tema de la ludopatía de los jóvenes, porque ahora hay muchísimos menores de edad que están también dedicados a esa actividad. Entonces, todo eso debemos nosotros enfrentar, pero claro. Amigos, por mucho que yo aborrezca a la persona que está en pantalla, tiene muchísima razón. Tiene muchísima razón. Y miren, que esto también incluso lo publica Eduardo Andino. Porque Andrés Castillo menciona que esto es una mafia, que ya se han convertido en una mafia y que hay asesinatos producto de las apuestas. Y no solo habla de eso, sino que también habla de la ludopatía de los jóvenes y todo lo que hemos mencionado durante este chismecito. Que el presidente, ¿no? Miguel Or y toda esta gente se rehúsa a ver y están aplaudiendo que voten a un periodista de una radio por estar enfocado a nivel social en todo lo que genera la ludopatía, en todo lo que generan estas casas de apuestas, en todo el blanqueo, el lavado de dinero y también los asesinatos que también hay que investigar y porque hay varios ya futbolistas asesinados. Entonces no es así, no es delincuencia común así nomás, sino que también hay detrás. Y el propio Andrés Castillo dice que se está trabajando, que es una propuesta hecha por Inés Alarcón, que se está trabajando y que se tiene que valorar en la asamblea. Y que me parece correctísimo, por mucho que realmente venga de esta gente, me parece correctísimo que ojalá se haga bien. Ojalá se haga bien y no para beneficio de algunos y los demás. Ojalá se haga bien. Pero ahí está. O sea, no es Eduardo Andino, no es no es también Andrés Castillo, también es ADN y mucha gente que está hablando de que esto precisamente es una mafia. Si a nivel internacional se está prohibiendo, lo decía Eduardo Andino, publicidades, patrocinios y demás de casas de apuestas, ¿por qué Ecuador tiene que avalar, aplaudir y aplaudir incluso que un periodista que está haciendo una investigación con respecto a esto sea votado, echado de su trabajo?
¿Ok? Entonces hay que entenderlo porque las consecuencias son gravísimas. No solo el asesinato de deportistas, de futbolistas, sino el tema de la salud, sino que se dificulta también una regulación si es que no se tiene la voluntad política para regularlo. Se normaliza la cultura del dinero fácil, afecta también a los jóvenes y a los menores de edad, perjudica el deporte, la manipulación de los partidos, la compra de árbitros aumenta, los partidos amañados, etcétera. Salud pública, lavado de dinero, desigualdad, en fin, todo esto trae. Si no hay una debida regulación y sobre todo las denuncias que ha hecho también otros medios con respecto a de dónde salen toda esta cantidad de fundaciones y los mismos abogados y el dinero y un incremento, o sea, amigos, esto es grave. Entonces, por eso quería traerles el chismecito, porque en este momento Eduardo Andino, también hay que estar pendientes de Eduardo Andino, de toda la persecución que le están haciendo a Eduardo Andino, de que en este momento donde trabajo, véanlos en Desalineados en la noche también, véanlos y sobre todo ver quién puede estar detrás y quién quiere permitir que todavía esto continúe, quién gana, quién pierde y cómo realmente se debe regular. Y quien debe regularlo es también la Asamblea y el Ejecutivo debe estar pendiente de esta situación. Así que ojalá no pase nada más grave y que no haya tantas amenazas y que sobre todo el periodismo se lo deje hacer lo que hace, ¿no? Investigación y periodismo. Ese es el chismecito un poquito largo, pero chismecito que les traía hoy que creo que era muy, pero muy importante. Así que, por favor, recuerden que aquí está la cuenta del Banco de Pichincha para los aportes. Si a usted le gusta este chisme, puede aportar ahí con lo que usted quiera. También ayudarnos con el like. El like nos ayuda, mira, a subir todas las visualizaciones y que YouTube nos vea. Y también puede aportarnos en el botón de gracias. Ahí mismo, que es como un super chat, nos aporta y nosotros vamos a estar agradecidos de todo este esfuerzo que ustedes hacen también para que Ingobernables continúe y esta su servidora les siga contando los chismecitos ingobernables. Nos vemos entonces de lunes a viernes a las 13:30 en vivo para seguir hablando de la situación del país, coyuntura y demás. Y por ahora me despido. Los quiero mucho con demasiado. ¡Mua! ¡Chao!